Muy buenas tardes, muy querida familia de Radio María. En este Día de la Virgen del Rosario comienza un nuevo programa. Seguimos en la presentación de las novedades de la programación de esta temporada. Pues bien, vamos a tener algo muy importante, un programa especialmente dedicado a la enseñanza de la religión, conducido por Ana Bastidas y con la colaboración de un equipo como Sara Ruiz y un joven periodista que nos va a ayudar a presentar las distintas secciones y contenidos de este programa. Vamos a poder en él enriquecernos en las formas de transmitir la fe, no solamente dirigida, aunque especialmente a los profesores de religión, sino que será provechoso para cualquier persona que queramos transmitir la fe en estos tiempos difíciles, en el diálogo con docentes y catequistas y, en fin, distintas personas, sacerdotes, por supuesto, que nos van a ayudar todos a ser evangelizadores, a cumplir esa misión de la Iglesia de enseñar, id y enseñar. Agradecemos a este equipo que desde Pamplona va a hacer en esta temporada, si Dios quiere, los martes, de una manera quincenal, 6 de la tarde, hora peninsular, 5 en Canarias, el Aula de la Fe. Muchísimas gracias. Cuando me hablaron por primera vez del proyecto que hoy comienza, leí prácticamente al instante la exhortación que San Pablo realizó a Timoteo. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta con toda paciencia y doctrina. San Pablo le hace este encargo en la segunda carta que le envía a su discípulo, a Timoteo, posiblemente sabiendo que se acercaban tiempos difíciles porque muchos no aceptarían la doctrina y buscarían maestros que dijeran lo que ellos deseaban oír, aunque eso les alejara de la verdad. A comienzos de este año, don Fernando Prado Ayuso, obispo de San Sebastián, ponía por escrito en una de sus cartas a educadores que la pastoral juvenil vocacional es un gran desafío para todos los que formamos parte de los que seguimos a Cristo. Don Fernando explicaba que cada vez hay menos jóvenes en el País Vasco y que solo 3 de cada 10 se consideran creyentes. Sin embargo, don Fernando recalca que Cristo y el Evangelio, la misión de la Iglesia entre la juventud, es un desafío inmenso y apasionante. Se abre un tiempo nuevo, una grandísima oportunidad para anunciar a Jesús y recomenzar con él un mundo nuevo. Con este espíritu empezamos hoy un proyecto en forma de programa de radio que pretendemos sirva de herramienta para todos aquellos que dedican parte de su tiempo a ser catequistas y a transmitir el mensaje de Jesucristo y del Evangelio. En el Aula de la Fe tenemos disponibles muchos pupitres para que ustedes puedan ocuparlos y escuchar a sacerdotes, profesores, educadores, catequistas, en definitiva, personas que con sus conocimientos y experiencias nos ayuden en esta labor. Cada 15 días nos pondremos en Radio María, en manos de la Virgen, y dedicaremos un rato a hablar, en primer lugar, de educación. Cómo ha evolucionado el proceso de aprendizaje, cómo debe ser la relación entre la propia educación y la religión, y cómo influyen las nuevas tecnologías en las catequesis. También abordaremos con sacerdotes y teólogos cómo se debe explicar cuestiones doctrinales y escucharemos el testimonio de catequistas, catecúmenos y protagonistas de este proceso. Les invito a que nos escuchen, a que nos sigan y se comuniquen con nosotros. Como les digo, cada 15 días, si Dios quiere, estaremos a esta hora en la antena de Radio María, pero en cualquier caso, si lo prefieren, también nos pueden encontrar en nuestro podcast. Soy Alfonso Muerza, me acompañan Sara Ruiz y Ana Bastidas en la dirección y estamos encantados de darles la bienvenida a El Aula de la Fe. En Radio María, El Aula de la Fe, con Alfonso Muerza y Sara Ruiz. En el mundo que nos ha tocado vivir parece que la educación de alguna forma está patas arriba. No me refiero a los buenos modales, que también, sino a la forma en la que las personas aprendemos. Y digo que la educación, en cierto modo, está patas arriba porque las nuevas tecnologías, que salvo la inteligencia artificial ya no son tan nuevas, parece que llaman a las puertas del cambio. Posibles nuevas metodologías en las clases, posibles nuevos recursos, nuevas ideas. En el Aula de la Fe, programa que hoy estrenamos, queremos presentar ideas que de alguna forma les resulten útiles a todos ustedes, ya sean catequistas, profesores de religión o simplemente dediquen parte de su tiempo a formar a otras personas. Y por eso, cada día,
dedicaremos el primer bloque de nuestro programa a hablar de educación, a hablar de pedagogía. Quizás desde una perspectiva más teórica, pero que, por supuesto, les pueda resultar útil a todos ustedes desde un punto de vista práctico. También tendremos un bloque de doctrina en el que profundizaremos en las enseñanzas y verdades de la fe, y también recibiremos en estos estudios a catequistas, párrocos, sacerdotes, catecúmenos y todos los protagonistas de este mundo maravilloso que es el de la catequesis. Permítanme que les presente a Sara Ruiz, mi compañera, que está aquí en los estudios de Radio María conmigo. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias. Sara nos va a acompañar durante todos los programas y nos va a presentar a los invitados que pasarán por estos estudios. También nos acompaña Ana Bastidas, a la que luego escucharán. Y para que nos sitúen, pues les contamos que nosotros somos periodistas, que queremos ser transmisores y enlaces entre los que saben y trasladar nuestras preguntas y, por supuesto, las que todos ustedes tengan a los que sí tienen conocimientos de los distintos temas que iremos tratando. Este programa lo realizamos desde los estudios de Radio María en Navarra, situados en el Seminario Diocesano Conciliar de San Miguel, así que desde aquí un saludo para todos. Y la primera invitada, Sara, es Carmen Basanta. ¿Quién es Carmen Basanta? Pues Carmen Basanta es profesora de la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra. Es doctora por la misma universidad y decidió precisamente hacer el doctorado cuando finalizó sus estudios de magisterio y pedagogía. Actualmente investiga en este campo. De hecho, participa en un grupo de investigación que se llama Voces de Innovación y Creatividad en la Educación y la Sociedad. Actualmente da una asignatura llamada Corrientes Educativas. Carmen, bienvenida a Radio María. Muchísimas gracias. En esta primera entrevista nos gustaría abordar contigo, en cierto modo, pues algunos cambios, ¿no? De estos que decíamos a los que se está viendo sometida la educación y un poco la evolución a la que ha venido. Y nos gustaría hacerlo abordando un concepto que es el de escuela tradicional. ¿Qué es la escuela tradicional desde la perspectiva de la educación? Pues la escuela tradicional en verdad no existe como tal en la actualidad, ¿no? Como modelo único o generalizable. Es interesante porque asociamos escuela tradicional, ¿no?, a un método, a un modelo de enseñanza rígido, ¿no?, en el que el alumno es un sujeto pasivo, lo cual es así, pero no deberíamos demonizarlo, ¿no? Es interesante cuando nos fijamos en la etimología de la palabra tradicional, ¿no?, que viene de tradición, transmisión, entrega, ¿no? Entonces también hay un componente como de denostar lo tradicional en pro de la escuela nueva, por ejemplo, ¿no? Y quizás es interesante entender que la escuela tradicional es como se llama a la educación que se dio, ¿no?, pues a lo largo del siglo XVIII, en el cual pues las características principales eran la memorización, la pasividad del estudiante, la relación autoritaria, profesor-alumno, y que el magisterio estuviera en el centro, ¿verdad? Pero sin embargo respondía a la realidad de ese momento, ¿no? O sea, un mundo que era eminentemente racionalista, en el que se hacían nuevos descubrimientos, ¿no? Y el profesor era el medio natural de transmisión de ese conocimiento, o sea, era la forma propia y normal en aquel entonces. Y hoy en día ya no tiene sentido, ya no se imparten clases de esta manera, porque me imagino que en el ámbito universitario quizá todavía hay profesores que mantienen este estilo, ¿no? Efectivamente, pero, sin embargo, está bastante denostado, ¿no? Porque se ha denostado quizá habilidades como la necesidad de memorizar. Memorizar implica unas tareas, ¿no?, para el cerebro que son muy necesarias no solo para nuestro desarrollo cognitivo, sino también para relacionarnos de forma social, emocional, afectiva, ¿no? Uno memoriza que ciertos comportamientos están bien y se relaciona mejor en sociedad, ¿no? Entonces, es verdad que está denostado, es verdad que se sigue utilizando la clase magistral, pero sin embargo se ha iniciado un proceso de reflexión, ¿no? O sea, ¿para qué contenidos es mejor una clase magistral? Entonces apliquémosla. ¿Y para qué tipo de contenidos o aprendizajes? Pues ya no es tan necesario, ¿no? Entonces sí que hay un cambio ahí. Eso te iba a preguntar. En algunos aspectos sí tiene sentido el dar una lección magistral, no digo mantener ese tono de decir autoridad del profesor frente al alumno, pero sí de alguna forma de que el profesor hable, que en el fondo es el que sabe, frente a un alumno que tiene que aprender. ¿Se habla de en qué contextos o cuándo puede tener sentido? Pues en el paradigma en el que nos movemos en educación actualmente, ¿no?, que es el sistema de educación por competencias, se habla mucho de el saber, ¿no?,
saber contenido, ¿no? Saber ser y saber hacer. Para saber ser, ¿no? Y para saber hacer, uno necesita saber, en el sentido de conocimiento, cognoscitivo, ¿no? Por así decirlo, intelectual. Entonces, es verdad que para ese primer paso es importante que haya una transmisión, una recepción. El alumno también tiene que estar abierto a recibir, ¿no? De ahí que sea importante detectar, oiga, en qué momentos es necesario que yo le transmita a ustedes algo que me ha llevado cierto tiempo estudiar, ¿no? En la asignatura que doy, ¿no? La de corrientes educativas, por ejemplo, pues damos desde la Ilustración hasta la actualidad, ¿no? Acabamos con el informe de Lors, de finales del siglo pasado. Pretender que el alumno investigue, problematice todo ese periodo de la historia de la educación en un semestre sería imposible, ¿no? Entonces vemos la necesidad de la clase magistral. Sin embargo, ¿no? Una vez que ya hemos dado, pues por ejemplo, ¿no? la Ilustración, renovación metodológica y la escuela nueva, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? De comparar, criticar qué principios son diferentes o similares, ¿no? Y ya hay un hacer. Luego se encarnaría en un ser que yo ya no lo veo, ¿no? De fuera de las aulas de la universidad, ¿no? Quizás dentro de las aulas de las escuelas, ver si han conseguido integrar todos esos principios. Vale, Carmen, te queríamos preguntar, ¿cuáles ventajas tú podrías, pues, decirnos acerca de este método tradicional, de esa escuela tradicional? Pues principalmente diría que si el maestro o la maestra domina el contenido, ¿no? Y eso le lleva a dar una clase magistral, claro, ese maestro ya ha hecho un proceso de abstracción de la teoría y es capaz de transmitirla, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto positivo tiene la clase magistral dentro de un paradigma tradicional? Que el alumno recibe el contenido con claridad, con estructura, ¿no? No sería igual que si le diéramos al alumno, toma 28 manuales, extrae de ahí lo que... No, ya te lo doy estructurado, clarificado, ¿no? Entonces la claridad en la estructura del conocimiento es importante. El rigor académico, ¿no? Presuponemos que un profesor que aborda su enseñanza desde una perspectiva más magistral es riguroso, ¿no? en su conocimiento y en su transmisión. También la uniformidad, ¿no? O sea, el alumno recibe de la misma forma, de la misma persona, un contenido a lo largo de un tiempo, ¿no? Eso también ayuda a la persona a que, bueno, pues su cerebro se vaya ordenando con respecto a una materia, ¿no? Y luego otra cuestión a mí me parece interesante, por lo menos, es la cuestión de la autoridad, ¿no? O sea, reconocer autoridad en el sentido, entre docente y alumno, en el sentido de que hay alguien que sabe más que tú. Y que siempre va a haber alguien que sepa más que tú y no pasa nada, ¿no? A ti te hace crecer en humildad y reconoces, bueno, o se puede activar en ti cierta curiosidad por querer aprender más, ¿no? Por admirar a alguien. Esa autoridad académica, bueno, pienso que es un aspecto muy positivo de la escuela tradicional. Es muy interesante y sobre todo no defenestrarla, ¿no? O sea, de decir que hay muchas cuestiones de esta escuela tradicional que deben mantenerse hoy en día. Y sin embargo, te preguntaría, ¿cómo casa la digitalización, las nuevas tecnologías, con esta forma más tradicional de impartir una lección? ¿Pueden casar de alguna forma? ¿O es complicado? Sí. Es interesante, y la estaba pensando mientras me lo preguntabas. Y mi primera respuesta, así como más visceral, sería no casan, ¿no? Pero estaba ahora pensando, digo, ¿cuántas veces cojamos YouTube? Y digo, pues mi objetivo para este año es aprender a cocinar, no sé, pollo al chilindrón, ¿no? Y me pongo, entre comillas, la clase magistral, ¿no? De alguien que sabe hacerlo, que lo comunica bien, que me transmite una serie de pasos, ¿no? Me ordena el conocimiento. Puedo llegar a admirar el resultado de lo que ahí me está enseñando, ¿no? Entonces, en cierto sentido, hay un espacio para la clase magistral o para la escuela tradicional dentro de las herramientas que facilita, pues, las nuevas tecnologías, las redes sociales, la IA, ¿no? Uh-huh. Claramente ahí el problema es cuando las personas que generan contenido no tienen ese rigor académico o, bueno, ya pues, claro, ofrecen información falsa, ¿no? Ahí ya es un tema interesante también abordar, ¿no? La educación del criterio, la educación de
Sí, el pensamiento crítico al final. Antes hablabas y mencionabas el tema de la memoria. Llevándolo a nuestro terreno de la religión y de la catequesis, es habitual que a los niños se les enseñe diferentes oraciones. Evidentemente el Ave María, el Padre Nuestro son oraciones que los niños tienen que saber, pero también hay otras muchas dentro de la Iglesia. ¿Es bueno, desde el punto de vista de la memoria, que se las aprendan memorísticamente hablando? ¿O alguien va a venir a decir que ya no tiene sentido recurrir a la memoria? Posiblemente, ¿no? Posiblemente. Y si viene, ¿estarías de acuerdo con esa persona? ¿O que habría que decirle que la memoria hay que seguir ejercitando? Claro, también es lo otro que se ha dicho, ¿no? Que la memoria hay que ejercitarla. Sí. Yo este tema de la memoria siempre la ligo a lo que hablaba al principio, ¿no? A la etimología de la palabra tradición, ¿no? Hay una parte de la tradición, o sea, en la palabra tradicional, ¿no? Está la transmisión, ¿no? La entrega, algo es entregado para que sea acogido en el mundo actual, ¿no? Entonces, con respecto a la fe, es un poco lo que pasa con las familias, ¿no? En muchas familias hay lemas, ¿no? Mi casa se repite mucho, en mi casa la de mis padres, no la mía propia, ¿no? Pero happy wife, happy life, ¿no? Algo que decía mucho mi madre, eso lo decía mi padre, ¿no? No te va quedando ahí, ¿no? Y entonces forma escuela, forma pensamiento el día que te casas, oye, pues esta frase, ¿no? Yo también recuerdo a mi abuelo, ¿no? Recitar de memoria oraciones que se me han quedado grabadas a raíz de escucharle a él. Y eso también es parte de mi tradición y de lo que yo puedo entregar al mundo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué transmitir en la catequesis, ¿no? Oraciones de memoria? Uno, porque la persona ejercita funciones cerebrales a las que, por desgracia, ya no está acostumbrada en el mundo actual, ¿verdad? Y dos, porque va formando, o sea, entra a formar parte eso que va aprendiendo de memoria de su tradición, de su historia, de su narrativa. Luego puede tener un encuentro personal, ¿no? Con el Señor, o no, pero esa tradición no ha ido moldeando su corazón, palabras que aprendes de memoria. Bueno, pues como a un marido le dices te quiero repetidas veces. Bueno, pues a veces es auténtico, pues igual no, ya lo has cogido por costumbre, otras igual sí, ¿no? Pero es parte de tu lenguaje y de tu forma de relacionarte, ¿no? Y en este caso con la fe, claramente. Y para terminar, Carmen, desde tu experiencia como profesora, ¿qué consejos darías a un catequista que seguramente no haya recibido todos los conocimientos a nivel de pedagogía, de educación, propios de una disciplina como la tuya? ¿Cómo debe ser alguien que enseña hoy en día? Yo diría que principalmente había un dicho, ¿no? Que se asume a la escuela tradicional que decía así como la letra con sangre entra o algo así, ¿no? Sí, así. Se asocia con la escuela tradicional, ¿no? No. O sea, lo que un maestro, ¿no? Una maestra catequista, no catequista de escuela, lo que tiene que transmitir es un amor infinito hacia la persona. Ya si luego dominamos la técnica, la metodología, fenomenal, ¿no? Eres un buen profesional, pues venga, ponte a ello, ¿no? Pero principalmente eso es lo que tiene que transmitir. Un catequista, mucho cariño, mucho amor hacia lo que enseña, siendo un ejemplo de lo que pretende enseñar y sobre todo queriendo a la persona, acompañándola en su proceso de crecimiento. Implicará exigencia en algunos casos, implicará pues más dulzura en otros, ¿verdad? Pero principalmente querer mucho a la gente, porque es lo que marca a la persona. Nos quedamos, por supuesto, con esa enseñanza. Carmen Basanta, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado estos minutos en la Radio de la Virgen, en Radio María. Te damos las gracias por venir y te esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Están escuchando Radio María, están abiertas las puertas del Aula de la Fe, una pausa musical y enseguida volvemos. La luce dell'est brilla in te, nel tuo sguardo senza età, la dolcezza e verità, armonia profonda, c'è un mistero dentro te che è più grande di ogni idea e va oltre la realtà come un'onda di marea, da cui nasce il canto.
pace che io sento nel deserto intorno a me. Sei l'antidoto all'assenzio dei miei giorni fragili, e per questo adesso io canto. Esta versión del Ave María, interpretada por el grupo italiano Il Bolo, fue una de las piezas que interpretaron en la Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en Panamá en el año 2019. Están escuchando el Aula de la Fe en Radio María, en la Radio de la Virgen. Hemos puesto en marcha este proyecto que, como les venimos diciendo, queremos que les sea de utilidad a todos ustedes si se dedican a la formación o simplemente a transmitir el mensaje del Evangelio. En el primer bloque hemos hablado de educación y en este segundo queremos hablar un poco de doctrina. Queremos hablar de doctrina para aprender cómo podemos explicar cuestiones clave a aquellos que como catecúmenos, alumnos o simplemente oyentes nos pueden escuchar. Y para eso hoy hemos invitado a Ramiro Pellitero Iglesias, que es Sara, teólogo, sacerdote y profesor. Sí, Ramiro Pellitero es de León, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santiago de Compostela y profesor en el Departamento de Teología Sistemática de la Universidad de Navarra. Ramiro fue ordenado sacerdote el 20 de agosto de 1998 y desde entonces ha dedicado muchos esfuerzos a investigar sobre la teología pastoral, el análisis teológico de la catequética y la educación religiosa contemporánea. Ramiro, bienvenido a la Radio de la Virgen. Muchas gracias a vosotros por invitarme. En primer lugar, creo que la primera aproximación que tenemos que hacer es hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Cuando hablamos de catecismo de la Iglesia Católica, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a un libro que fue publicado en el año 92 y que obedece a una preocupación que tenía la Iglesia y que tienen los obispos desde hacía ya tiempo, más de un siglo, ¿no?, de dar una cosa para la Iglesia Católica como un resumen de la doctrina o algo así, para unir y unificar un poco pues una pluralidad grande que se veía en las culturas y afrontar algunos desafíos de la evangelización en este momento, ¿no? ¿Y cuál es su historia, digamos? La Iglesia ha contado, sí, por lo tanto, siempre con su catecismo. ¿Hubo un momento en el que nos tenemos que referir para decir este fue el primer catecismo de alguna forma aprobado? Pues esta es la historia del catecismo. Tiene una larga historia, pero para resumir así muy, muy brevemente, se puede decir que los catecismos... Todos hemos oído hablar de los catecismos y las personas un poco más mayores hemos recibido catequesis con catecismos, ¿no? Y entonces los catecismos pues empezaron más o menos en los primeros siglos, cuando empezó a haber niños, porque al principio no había niños pequeños que tuvieran la fe, sino que se convertía la gente mayor. Pero después cuando esos matrimonios no tenían niños, pues los niños necesitaban una formación. A partir del siglo VI, siglo VII más o menos, empezó a haber... No se llamaban catecismos todavía, ¿no? Pero a partir de la época medieval y después se organizó todo un sistema de libritos que sobre todo eran para niños y jóvenes y la enseñanza semanal, ¿no? Esto fue el origen de los catecismos. Entonces el asunto está en que ha habido muchos catecismos de muchos estilos y en cada región, en cada país tenían los suyos. Algunos tuvieron mucho éxito
y como ya digo, se usaron sobre todo para niños y jóvenes, y llegó un momento, sobre todo a partir de la crisis protestante, y más todavía en los siglos del racionalismo, siglo XVIII, siglo XIX, en que los obispos empezaron a preocuparse porque había como diferencias culturales y había poca claridad en la fe. Y entonces empezaron a pedir a la Santa Sede que se hiciese algo así como un resumen de la doctrina o algo así, y esto ya fue en el Concilio Vaticano I, ¿no? Que como duró muy poco no dio tiempo a nada. Entonces, después del Vaticano II, se volvió a pedir en la época de Juan Pablo II, concretamente en un sínodo que celebraba el 20 aniversario del concilio, 1985, los obispos del mundo le pidieron, además fueron los obispos africanos los que llevaron la voz cantante, le pidieron a Juan Pablo II que se hiciera esto, ¿no? Un resumen de la doctrina. Al principio no sabían cómo llamarlo, y se organizó una comisión que fue presidida por el cardenal Ratzinger, y se hizo durante 6 años, se trabajó con 8 o 9 proyectos que se mandaron a todo el mundo, se recogieron sugerencias, un poco esta es la historia. Ahora vamos a andar en ese papel del cardenal Ratzinger, pero por simplificarlo, Ramiro, ¿catecismos hay uno? Quiero decir, una persona cuando acude a una librería o cuando consulta en internet buscando el catecismo de la Iglesia, ¿es un único documento en el que ahí se resume toda la doctrina de la Iglesia? ¿O hay diferentes versiones que se ha podido, autores hacer? Catecismos, como acabo de decir en la historia, ha habido muchos. Por eso, si me pero preguntas ahora sí, por los catecismos en este momento, actuales, pues el señor de la librería te puede decir, ¿quiere uno antiguo o quiere uno actual? Porque aquí tengo uno del siglo XV, otro del siglo XVII, o tengo varios del siglo XIX, bastantes del siglo XX, y yo quiero uno que se llama Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ese solamente es uno. Y por entrar en lo que es el catecismo, si hablamos de secciones, si hablamos de cómo está estructurado, ¿qué se encuentra un católico o alguien que, por ejemplo, se esté iniciando en el catolicismo en este libro, en este documento? ¿Qué puede encontrarse a nivel de estructura? Pues muchísimas cosas interesantes, pero la cosa más interesante es por qué tiene la estructura que tiene, ¿no? Tiene una estructura en 4 partes, ¿no? El credo, los sacramentos, la moral y la oración. Uno puede pensar, bueno, pues esto es lo normal. Dice, bueno, no será tan normal cuando casi ningún catecismo de la historia ha tenido esta estructura, con ese orden. Es verdad que ya desde la época de San Agustín y antes, estos temas eran los que salían en la catequesis, ¿no? Pero no exactamente en este orden. A veces se ponía por delante los sacramentos, o a veces se ponía por delante la moral. Por ejemplo, Lutero, que fue el que puso en marcha el sistema semanal de catequesis, el catecismo de Lutero empieza por la moral. Empieza por decirte que tú estás obligado a tal cosa, ¿no? Y tienes este deber y este tal. Claro, esto marca después mucho y manifiesta un poco el problema de Lutero, ¿no? Que tiene todo un problema de que tiene la religión como un peso, ¿no? Un saco de patatas que tú llevas encima y que no puedes con él, ¿no? Pero la Iglesia Católica te dice, no, el catecismo no debe de empezar por ahí, sino que antes de decir lo que Dios te pide, lo que debes hacer, te tiene que decir que Dios existe. ¿Y quién es? Y que ha mandado a su Hijo al mundo, que ha muerto por ti, que te ha dado el Espíritu Santo y otras muchas cosas. Y los sacramentos. Y por eso el Catecismo de Trento, el Catecismo romano, que obedece al Concilio de Trento, en la época de protestantes, pues quiso hacer ese catecismo con esta estructura, sobre todo para responder a la crisis protestante. Primero el credo, luego los sacramentos, que en el fondo son una prolongación del credo, pero que adquirieron tanta importancia porque los protestantes negaban la mayor parte de los sacramentos, y después, una vez que ya sabes quién es Dios y lo que Dios te ha dado, entonces puedes darte cuenta de que lo que Dios te pide, la moral, es una respuesta del amor tuyo a ese amor de Dios. Esto que estoy diciendo, justamente esto, ya lo decía Santo Tomás de Aquino en sus catequesis en el siglo XIII. O sea que en el fondo lo que está debajo del catecismo de la Iglesia Católica es, por una parte, el catecismo romano con todos sus asuntos, por otra parte la doctrina de Santo Tomás de Aquino, porque es que además el catecismo de Trento lo hicieron los dominicos. Entonces todo coincide. Entonces por eso tenemos esta estructura, y por eso decía yo que es importante comprender por qué el credo y los sacramentos van antes de la moral. Porque si pones por delante la moral, haces de la vida cristiana un paquete de obligaciones y de deberes, ¿no? Entonces así, de esta manera,
mucho mejor, pues la moral cristiana se convierte en una respuesta de amor. ¿Por qué yo tengo que adorar a Dios y por qué tengo que cuidar después de la vida humana y de mis padres y de la propiedad? Porque son todo dones de Dios, ¿no? Que me ha querido y yo respondo con amor a lo que me ha dado. Antes he mencionado al Papa Benedicto XVI, entonces Cardenal Ratzinger, en la elaboración del catecismo. ¿Qué influencia, qué papel tuvo? Pues tuvo un papel pues central, claro, porque el Cardenal Ratzinger entonces era, en 1985, era el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y fue designado como presidente de esta comisión para la elaboración del catecismo y, por tanto, tuvo el papel de supervisor general del proyecto, tuvo el papel de dar una garantía de fidelidad doctrinal, pero a la vez de renovación y de mediación con el mundo moderno, porque había muchas perspectivas diferentes de culturas, sugerencias que iban llegando de todo el mundo, ¿no? Y fue también decisivo a la hora de tomar decisiones como esta que estamos hablando, de qué estructura va a tener este catecismo, hasta cosas tan concretas de cómo se va a llamar. Porque la gente, esto es menos conocido, que el nombre de catecismo se le dio al final. Se estuvo buscando nombres, resumen, doctrina y tal, pero todo parecía que para un público general no iba a sonar como demasiado bien o demasiado sencillo para darse cuenta de que era un documento de la Santa Sede. Y entonces dijo, llamémoslo catecismo. No es un catecismo, en realidad. No es un catecismo al uso normal, como los catecismos de niños, ¿no? Pero llamémosle catecismo para que la gente entienda que es una cosa doctrinal y todo esto. Estas decisiones que se tomaron más bien hacia el final de los proyectos, pues, y otras muchas cuestiones, hasta el mismo fruto final, ¿no? Como lo explicó él, dijo que había sido casi un milagro, ¿no? Y como lo defendió ante críticos que de una parte o de otra, tanto gente como muy tradicional que tenía miedo a que el catecismo le quitara sus creencias, o a gente a lo mejor al revés, ¿no? Como muy avanzada, que tenía miedo de que el catecismo sonara antiguo y no tuviera una adaptación con el mundo moderno, ¿no? Entonces, la figura de Ratzinger, que era un teólogo de mucho nivel, con toda su experiencia teológica, su autoridad, su visión pastoral, pues fue clave, ¿no? Y sin él no se hubiera podido hacer. Excelente. Nada, pues, bueno, quería preguntar también, sí, ¿qué impacto tuvo el catecismo en la formación de los catequistas y las comunidades desde su publicación? Su publicación, claro, para vosotros y para mucha gente joven, hablas en pasado porque te parece como que han pasado muchos años, ¿no? Que han pasado muchos años, 92, 97, 107, 117, casi 30 años, vamos camino del 30 aniversario, ¿no? Para mí el Catecismo de la Iglesia Católica, que lo viví cuando yo estaba empezando mi tesis doctoral, no es una cosa muy antigua, sino una cosa muy reciente. Lo que te puedo decir es que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene una importancia muy grande. Yo he dado cursos en seminarios, en facultades, durante todos estos años del catecismo, y te puedo decir que, por una parte, las personas que lo conocen y las personas que lo estudian, pues tienen una visión muy grande, muy profunda y bastante concreta de la fe. Porque luego están los métodos, el método alfa, el método lo que quieras de la catequesis, ¿no? Pero o sabes o no sabes. Luego, tú si sabes, puedes emplear el método que quieras. Puedes hacer un juego con niños, puedes dedicarle una pequeña cosa a un cuento, puedes poner un YouTube, puedes poner un podcast, lo que quieras, ¿no? Pero tienes que saber de qué estás hablando, ¿no? Entonces, en las personas, yo lo que veo es esto, mi experiencia, que es de lo que te puedo hablar, porque eso no, tendría que hacer una investigación muy grande para responderte a esto. En las personas que conocen el catecismo y que lo estudian, muchos de ellos alumnos míos, ¿no? Pues ha sido una cosa impresionante. Pero también te puedo decir la otra parte. La otra parte es que en muchos lugares el catecismo está en la estantería y no se usa. ¿Por qué? Pues porque es muy gordo, porque por el nombre hay gente que interpreta que esto, ¿cómo le voy a dar yo esto a un niño? O sea, no es para un niño, ¿eh? Y cuando lo empieza a leer, aunque no sea un niño, pues hay cosas que, como el catecismo, tiene detrás el Concilio Vaticano II. Es el catecismo. Así como el Concilio de Trento tuvo el catecismo romano, este catecismo pues tiene detrás el Concilio Vaticano II, más 30 años de teología. Entonces tiene su letra pequeña de teología. Y por eso, para entenderlo, hay que tener, digamos, un nivel universitario tirando hacia arriba. Yeah. Entonces, por estos motivos, pues el catecismo muchas veces ha sido poco usado. Este catecismo ha sido poco usado.
Tan es así, que el Papa Benedicto XVI, a principios de los años 2000, pues estaba buscando como libros que fuesen mediaciones, que fuesen, porque esto es necesario en todos los sitios, ¿no?, que explicasen más fácil el catecismo para gente joven y tal, y entonces si no encontraban en casi ninguna parte del mundo, hasta que por fin unos sacerdotes en Austria hicieron una cosa que se llamó el Yucat. Y el Papa Benedicto XVI dijo, antes de verlo, dijo, lo firmo, yo le hago un prólogo, ¿no? Y luego salió el Yucat. El Yucat no es un documento del magisterio de la Iglesia, pero es un instrumento que ha resultado bastante útil para mucha gente. La última pregunta que le formulo, y perdona que me salga del guión, a nivel de consejo práctico, digamos, a una persona que se enfrenta en su edad ya, digamos, adolescencia tardía, inicio de la juventud, hablabas de ser universitario aquí en España y que digas, tiene la misión en una parroquia, quiere ayudar y transmitir la fe, lo que él sabe de conocimientos, si se quiere enfrentar al catecismo, digamos, para transmitirlo, para ayudar, ¿a dónde acude? ¿Qué es lo que debe buscar? Por ejemplo, yo tengo aquí abierto ahora en el ordenador el de la Santa Sede, puesto Catecismo de la Iglesia Católica en internet, me sale el del Vaticano, el de la Santa Sede. ¿Es demasiado empezar por ahí? Pues es que con los datos que me has dado, como pasa siempre con las preguntas y los casos, ¿no?, son insuficientes, en el sentido de que necesitaría saber el background de esa persona, en qué colegio ha estudiado, qué formación tiene, qué está estudiando. Exactamente, no es lo mismo una adolescencia tardía, pueden ser para algunos 17 años, para algunos 25. Uh-huh. Hay algunos que son eternamente adolescentes, ¿no? Entonces, hay que ver si tiene una formación media, si ha ido a un colegio católico o su familia es medianamente católica. Yo le diría que no tenga miedo de comprar el Catecismo de la Iglesia Católica e irlo leyendo. Uh-huh. En otros casos, de personas que no han tenido tradición católica en su familia o que no tienen formación, pues le diría, creo que el Yucat es un buen, hay muchos otros, pero el Yucat creo que puede ser un buen comienzo, sobre todo por su método, que es un método con un lenguaje juvenil, con citas de poetas, etcétera, ¿no? Creo que además tiene referencias al Catecismo de la Iglesia Católica, y mejor todavía si tiene los dos, para poder ir consultando, ¿no? Pero consejo, con un poquito de ayuda también, ¿eh? Sí. Gran consejo. Ramiro Pellitero, ha sido un placer. Te volveremos a escuchar en Radio María. Gracias por habernos acompañado. Muy bien, gracias a vosotros. Un momento y seguimos. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en mi presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara. El último tramo del Aula de la Fe lo dedicaremos cada día a conversar con muchos de los que son protagonistas del día a día de la enseñanza, de la formación, de la catequesis, de las clases en colegios, profesores, catequistas, sacerdotes que de alguna forma pues están involucrados en enseñar a los demás el sentido del Evangelio. Y queremos empezar, Sara, presentando a María José Hurtado. Sí, pues María José Hurtado es profesora de religión desde hace 20 años. Empezó en 2005 en diferentes colegios de Navarra. Actualmente está en Doña Mayor. Lleva ahí desde 2008. Es licenciada en Magisterio con especialidad en Educación Infantil. También estudió el Bachiller de Teología y evidentemente tiene la DECA, que es la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica. María José, bienvenida a Radio María. Hola, buenas tardes. Tú tienes experiencia dando religión a niños muy pequeños y niños de hasta 12 años. En esta evolución, ¿qué percibes? ¿Cómo es darles clase? Bueno, para mí tengo que empezar diciendo que es un regalo. Es un regalo dar clases a niños tan pequeños. Desde los 3 años a los 12, para mí es un privilegio poder estar
pues con los niños. Yo les enseño, es verdad, pero ellos también me enseñan a mí. Me enseñan cómo estar, cómo mirarles, cómo transmitirles, no sé. Bueno, el día a día es eso, lo digo siempre, que es un regalo. He dado también a chicos y chicas más mayores, pero de siempre, bueno, la especialidad la hice en infantil y siempre me atraía a los pequeños. Y de hecho, cuando estoy con los de 3 años es cuando estoy mejor. Como pez en el agua, ¿no? Sí. Yo parto también de una convicción, que es que los niños ya tienen experiencia de Dios, que les falta el lenguaje. Entonces yo lo que les ofrezco es un lenguaje. El lenguaje de la fe cristiana, pero ellos ya tienen experiencia, con lo cual cuando estoy con los pequeños es como si estuviese más cerca de lo que significa, bueno, pues haber pasado por las manos de Dios, con lo cual eso es pues un gusto, ¿no? Es muy bonito. Yeah. Es frustrante que a lo largo de la evolución, evidentemente cuando se acercan a la adolescencia, digamos que pierdan esa curiosidad en algunos casos, ese interés. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se trabaja para intentar efectivamente mantenérselo? Sí, tiene mucha... Bueno, pues la influencia externa, sus compañeros. Yo estoy dando clases en un colegio público, con lo cual, pues otros compañeros y compañeras no creen, no practican, son de otras religiones. Eso es, bueno, pues por lo menos puede generar cierta, bueno, pues diálogo o encuentro, pero algunos lo pasan mal, pues porque según van avanzando, pues a veces sus padres no creen, pero sin embargo los llevan a religión o van, bueno, pues el ambiente no les ayuda, ¿no? Y algunos lo expresan también, pero lo bueno también es que sus mismos compañeros les ayudan. Es como que algunos que pueden surgirles dudas o dificultades o no saben, los demás como que les ayudan. Yo tengo, como te decía, la suerte de estar todavía en una etapa donde sigue siendo como algo que está en el niño muy en el fondo, ¿no? Quizás más ya en la adolescencia la influencia del ambiente es más fuerte y se hace más difícil, ¿no? Pero en estas edades, bueno, yo creo que, y lo que tratamos de cultivar, o yo lo que trato de cultivar, es ese fondo que todos tienen, porque no son vasos vacíos que yo lleno, sino que ya vienen llenos, y lo que intento es ofrecer un lenguaje donde ellos puedan expresar sus propias vivencias, lo que tienen dentro, ¿no? Y el encuentro con Dios ya lo tienen. Y eso es pues la perla preciosa que hay que cuidar en clase de religión. ¿Cómo son tus clases? Me refiero, que llevas cada día un tema, preparas juegos, actividades, porque me imagino que claro, que con los niños pequeñitos, no vamos a decir de 3 años, pero hablemos, por ejemplo, de 6, 7, 8, los que se están preparando para la primera comunión, que necesitan ya cierta base, vamos a decirlo así, de saber para qué se están preparando. ¿Cómo es un día a día en tu colegio? Sí, mira, yo tengo un antes y un después de ser profe de religión. Antes de conocer el método que lo tengo en clase, que es el método de Goldie Play, que significa juego divino, y que propiamente no es un método ni de enseñanza religiosa ni de catequesis, pero es un método de enriquecimiento de la espiritualidad del niño, que sigue los principios de María Montessori, y entonces tiene un esquema muy especial, muy concreto, pues que sigue el esquema del culto cristiano. Entonces yo cuando voy a buscarles a los niños al aula, les llevo a mi aula. Tenemos aula de religión y entonces yo les espero en la puerta. Lo ideal sería tener 2 personas, la que hace de portera y yo, que soy la narradora, que les espero en el círculo. Pero como estoy yo sola en clase, pues yo hago de portera y de narradora. Entonces, en la puerta, si son pequeños, me siento para estar a su altura, si son más mayores estoy de pie, porque ellos esperan, se preparan y yo les llamo por su nombre a cada uno. Antes decía que en Goldie Play son muy importantes los nombres, ¿no? Hoy con los pequeños de 4 años les he contado ellos me han pedido incluso la del buen pastor. Entonces, bueno, pues él les llama por su nombre a las ovejas y les conoce y ellos conocen su voz, ¿no? Entonces yo les llamo por su nombre a cada uno. Desde los de 3 años a los 12 es siempre lo mismo. Ellos esperan, se van tranquilizando, entonces se van calmando y saben que entran a un sitio especial, donde les espera una alfombra. Ellos tenemos esterillas y se sientan en círculo. Yo tengo un cojín donde yo les voy a narrar la historia que toca para ese día, ¿no? Y
Y ahí, bueno, pues cuento la historia, después de contar la historia, que os diré cómo, porque tiene todo apoyo sensorial, o sea, las historias son narraciones, sean bíblicas, sean de acción litúrgica o sea una parábola, tienen todas apoyo sensorial con materiales pues de madera o de telas o bueno, pues diferentes. Hay arena, hay bueno, pues muchas cosas. Entonces, con ese apoyo narro la historia, después hay un tiempo de reflexión donde no hay preguntas donde tienen que responder la respuesta acertada, sino que bueno, pues es un poco que ellos también vayan sintiéndose parte de esas historias, ¿no? Y además que respetan el momento evolutivo de los niños, ¿no? Los más pequeños, los más mayores, según sea su edad, su evolución o su proceso en la fe, pues van a responder de un modo u otro, ¿no? Yo recojo, luego tienen un tiempo de respuesta, de trabajo personal, donde a veces hay una propuesta más dirigida o no, y luego siempre, si da tiempo, sobre todo con los pequeños, si da tiempo, hacemos fiesta, porque la fiesta es muy importante. Hacemos una fiesta que se cuida mucho también, bueno, pues se cuida mucho porque todo está unido, el tiempo litúrgico, entonces la servilleta es del color litúrgico del tiempo en el que estamos, bueno, ellos comparten ese tiempo también de comunidad. Yo no hablo a lo mejor de comunidad, hay que ser comunidad, ni les doy una clase sobre cómo, pero lo vivimos todos los días cuando hacemos la fiesta, cuando nos escuchamos, entonces es un método muy vivencial. Muy bonito, sí, de experiencia. Sí. La preparación mía es, bueno, primero, claro, yo tengo una programación que hacer, la tengo hecha y yo me hago mi programación semanal como cualquier profesor, pero yo tengo que aprenderme la historia. Me preparo la narración, me la preparo de memoria. Preparo de memoria las palabras que voy a decir, los gestos que voy a hacer, pero los trato de pasar por el corazón. Entonces, cuando se escucha la historia, pues yo también estoy participando, o sea, yo no me coloco por encima. De hecho, yo estoy en el círculo a su misma altura, porque yo también escucho la narración bíblica, que también es para mí, o escucho la acción litúrgica o la parábola. Es decir, que no me coloco por encima ni les doy no sé qué cosa especial, pero sí es verdad, claro, que la vives. Que la vivo y que, bueno, soy la encargada de prepararme la narración bien, con mucho cuidado, con mucho cariño. Y ya. Sí, algo así. Muy bien, sí. No me quiero quedar con un mal sabor de boca porque todo lo que nos estás contando es precioso, pero sí que te quería preguntar, porque me parece que puede resultar útil para los catequistas, puesto que estás en esa edad, que das clase también a esa edad conflictiva de la que hablábamos. ¿Qué pasa cuando un niño va a catequesis de comunión o acude a clase, pero ve que sus padres no practican la fe, o sea, que lo llevan, digamos, por una cuestión, ya puede ser tradicional o por cualquier circunstancia, ¿no? ¿Qué consejo le darías a un catequista que se puede frustrar por ver que está solo y que es, digamos, lo que le queda al niño para, digamos, mantenerle unido a la iglesia? Pues yo es acoger primero al niño, acogerle en lo que está viviendo, porque lo pasan mal, es algo que ellos les hace sufrir. Entonces es acogerles, escucharles y acompañarles en la medida que nosotros podemos, ¿no? Darle eso que nosotros tenemos también como un tesoro y que ellos ayudarles como a guardarlo, ¿no? Pero bueno, pues apoyarnos en que Dios es el que nos llama, en que estamos ahí acompañando, bueno, pues y confiar mucho, ¿no? Porque, bueno, Dios se sirve de muchas cosas. Es decir, yo puedo contar mi propia experiencia personal. Mis padres no eran creyentes, bueno, eran creyentes de esa manera, te mandaban por allá y sin embargo lo que yo recibí de catequistas, de religiosas, fue lo que me hizo que yo siguiera. Es decir, bueno, que Dios se sirve de muchas cosas, ¿no? Entonces no hay que perder para nada, bueno, pues hay que acompañar, la esperanza está ahí y nuestra misión es sembrar. Yo eso sí, es a sembrar y Dios es el que hace, ¿no? En el corazón. Con ese mensaje nos quedamos y sobre todo decimos que esperamos volver a escucharte en la Radio de la Virgen para profundizar en todas estas cuestiones que nos has transmitido. Muchas gracias, hasta la próxima. Muy bien, gracias. Y vamos cerrando ya las puertas del Aula de la Fe. Señor, toma mi vida nueva antes de que
miles de años en mí. Y estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Estamos llegando al final de nuestro primer programa del Aula de la Fe, estamos en Radio María. La recta final la vamos a dedicar a conocer con Ana Bástidas la historia de aquellos santos de nuestra iglesia vinculados de alguna forma a la educación. Ana Bástidas, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Alfonso, ¿qué tal? ¿De qué santo vamos a hablar hoy y por qué? Hoy vamos a hablar de San Maximiliano Kolbe. Hablaremos de él porque es el santo que hemos escogido como el patrono de nuestro programa. Me preguntarás, ¿por qué lo hemos escogido? Pues porque este santo estaba convencido de que por la Virgen María todas las herejías del mundo serán vencidas. Nosotros estamos convencidos de que desde la radio de la Virgen podemos vencer el gran mal que acecha al ser humano actualmente, y ese es la ignorancia. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? La mayoría de las personas piensan en Maximiliano Kolbe y se les viene a la mente aquel mártir que murió en Auschwitz. Todos recordamos que Maximiliano ofreció su vida para morir en lugar de un compatriota polaco que estaba casado y era padre de familia. Este había sido condenado al búnker del hambre. Sin embargo, hay mucho más que podemos aprender de él. ¿Qué podemos aprender entonces de él? Pues Maximiliano decía que el corazón del ser humano es demasiado grande para llenarse con dinero, con sensualidad o con la engañosa neblina de la fama. Porque solo Dios puede llenarlo. Esa verdad es la que nosotros, como profesores de religión, catequistas o formadores, queremos transmitir a nuestros educandos. Maximiliano se dio cuenta del poder que tienen los medios de comunicación, como la prensa, la radio, el cine, y quiso usar esos medios para dar a conocer la verdad. Pues con la enseñanza de Maximiliano Kolbe cerramos las puertas del Aula de la Fe. Esperamos volver a reunirnos, si Dios quiere, dentro de 15 días. Ya saben que cada 2 semanas nos reuniremos los martes a las 6 de la tarde para hablar de educación y de formación en la fe. Gracias a Sara, gracias a Ana. A todos ustedes les recordamos que también nos pueden encontrar en el podcast de la Radio de la Virgen. Yo soy Alfonso Muerza. Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Sigan escuchando Radio María. Adiós. Donde falte la alegría simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bástidas y conducido por Alfonso Muerza y Sara Ruiz.